Muy buenos días, llegamos a 1 de septiembre, inician el mes patrio y qué gusto que usted una vez más se informe con nosotros, Acción 10 en la mañana. Les saluda Saily Aguilar junto a Jimmy Romero, Odili Vargas y Jocelyn Medrano. Muy buenos días, Jimmy. Muy buenos días, Saily Aguilar. Más adelante se estará incorporando Jocelyn Medrano. Mientras tanto, Odili Vargas inicia el detalle de nuestras informaciones de carácter nacional. Adelante, Odili, te escuchamos. Así es, 3 sistemas de baja presión se están formando sobre el Océano Atlántico. Uno se localiza en las costas de México con probabilidades de desarrollo ciclónico, por lo que este día se esperan lluvias para la zona del Caribe y región central. Es Heidi Solórzano con la información completa. El Centro Nacional de Huracanes le está dando seguimiento a 3 sistemas de baja presión ubicados sobre el Océano Atlántico. Uno de ellos tiene un 60% de probabilidad de convertirse en depresión tropical en los próximos días. Este se encuentra a cientos de kilómetros al este de las Antillas Menores, causando lluvias y tormentas desorganizadas. Según el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, un sistema de baja presión se localiza en las costas de México con una probabilidad de 70% de desarrollo ciclónico. Se localiza un sistema de baja presión que se podrá degradar próximamente. Al mismo tiempo tenemos otro sistema de baja presión con una probabilidad de un 80% de desarrollo para los próximos 5 días, una depresión tropical. Una onda tropical del borde de África hacia las islas Cabo Verde se espera que tenga un desarrollo posible en los próximos 5 días de un 40%. Un sistema de baja presión se localiza frente a las costas de México con una probabilidad de un 70% de desarrollo ciclónico a una depresión tropical. Mientras tanto, para los próximos 5 días se espera el desarrollo de un sistema de baja presión que estará generándose con una probabilidad de un 20% de desarrollo ciclónico. Las corrientes del monzón siguen sobre el territorio de Nicaragua y Honduras y para este miércoles se pronostican lluvias con tormentas eléctricas en la zona del Caribe y región central. Lluvias con tormenta eléctrica en la zona del Caribe, región central, Triángulo Minero hacia el sur, posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica, Boaco, Chontales, en horas de la tarde, lluvias con tormenta eléctrica en la zona de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madrid, Nueva Segovia, lluvias con tormenta eléctrica para en horas del mediodía en la tarde, León, Chinandega, lluvias con tormenta eléctrica, Managua, Masaya, Granada, lluvias con tormenta eléctrica, como también en la zona de Rivas, lluvias con tormenta eléctrica. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. El desborde de un río en Murra, Nueva Segovia, producto de aproximadamente 5 horas de lluvias, alertó a pobladores, Defensa Civil y autoridades municipales para evitar afectaciones en viviendas y salvaguardar sus vidas. Nuestro corresponsal en la zona con los detalles. En todo el periodo de invierno, año tras año, Murra, municipio del departamento de Nueva Segovia, es uno de los que más se ven afectados por las intensas lluvias y en este año 2022 no es la excepción. Las fuertes y persistentes lluvias caídas en este poblado fronterizo a Honduras, que duraron al menos 5 horas el día martes 30 de agosto, rebasaron el nivel del río de Murra y convirtieron las calles en su similar. Se conoce que de inmediato Defensa Civil y autoridades municipales se alertaron y se empezó a trabajar para evitar que las inundaciones afectaran las viviendas en el casco urbano y salvaguardar las vidas de los murreños. La preparación de los ciudadanos ante estos eventos naturales han reducido los riesgos. Las lluvias caídas después del tiempo de canícula a finales del mes de agosto también han afectado a otros municipios como Oquilalí en casi todos sus barrios, como el barrio La Pimienta, Venancio Blandón, Juan Alberto Rodríguez, entre otros. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Lo importante en estos casos es mantener la calma y, por supuesto, tomar en cuenta las medidas de precauciones para evitar ser arrastrados por las fuertes corrientes de lluvias, principalmente durante estas semanas que han caído lluvia en el país. Vamos a cambiar totalmente de tema porque les comento que ahora familiares de un joven asesinado el pasado 17 de julio en Diriamba y de un hombre de 64 años de edad asesinado a machetazos el 15 de agosto en San Marcos se reunieron en las afueras del complejo judicial de Carazo para pedir justicia y que se les aplique la pena máxima a los supuestos agresores.
Familiares, amigos y vecinos de Joel Josué Ortiz Muñoz, de 19 años de edad, se apostaron en las afueras del complejo judicial de Carazo en horas de la mañana de este miércoles, donde exigen justicia y se le aplique la pena máxima a Ezequiel Valentín López Calero, alias El Pando, de 25, quien el pasado 17 de julio asesinó de 7 cuchilladas a Ortiz Muñoz en el barrio La Independencia de la ciudad de Diriamba. Queremos la pena máxima para Valentín, un asesino que mató a mi sobrino, apenas de 19 años de edad. Es un sinvergüenza y todavía se arriman aquí a ver cómo nosotros sufrimos, sus familiares, todos. Nosotros queremos que se haga justicia. En las afueras del complejo judicial de Carazo también se reunieron familiares de Justo José Baltodano, de 64 años de edad, asesinado de varios machetazos el día lunes 15 de agosto en un callejón de una finca conocida como La Zorra en San Marcos, Carazo. Piden justicia y que el señalado de cometer el crimen sea llevado ante las autoridades correspondientes. Que la policía de Carazo haga justicia con estos asesinos, que paguen cadena perpetua. Necesitamos que los pongan frente a la ciudadanía, que hagan conferencia de prensa. Necesitamos que hagan como hace la policía de Managua, que lo saca por los medios de comunicación. Así queremos conocer a esos asesinos. Ambos casos registrados en los 2 últimos meses y han consternado a las familias caraceñas. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Trabajadores de un supermercado en el municipio de Nagarote detuvieron a una mujer tras intentar aparentemente robar varias libras de carne. Más ampliación con Kevin Arrieta. Sí, ya me revisó, ya me enfocó. Esa mujer fue detenida por el personal que labora en un supermercado ubicado en el municipio de Nagarote, luego de haber sido observada por las cámaras de seguridad que había robado varias libras de carne que iban ocultas en sus partes íntimas. Ya me revisó todo eso. Ya, muchacho. ¿Ahí? Ese ya me revisó, ya me enfocó. Cálmese. Me la dejan que no llamamos a la policía. Sí, por favor. ¿La revisaste bien? Sí, amor. ¿Revisarla bien? Es la carne, niña. Mira, toma. A ver. ¿A qué le está con piedra? ¿Sí, a mí? No. Son 8 libras. La mujer se hacía acompañar de un menor de edad, quien aparentemente es su hijo. Ambos fueron sacados del establecimiento. A través de las redes sociales, los usuarios lamentaron el hecho, ya que aseguran que todo lo que se pierde en el local es cobrado a los trabajadores, mientras algunos curiosos se preguntaban cómo hizo para soportar la carne refrigerada. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Pastor evangélico Augusto César Marenco analiza las causas que podrían estar ocasionando que adolescentes en Nicaragua se estén viendo involucrados en crímenes atroces. Jimmy Romero conversó con él y este es su reporte. A criterio del pastor Augusto César Marenco, los casos de crímenes a manos de adolescentes como los ocurridos en Río San Juan y Puerto Cabezas son un claro ejemplo de la pérdida de valores en el núcleo familiar, pues se encienden las alertas, ya que en Nicaragua suelen pasar estos casos, pero aisladamente. Pues creo que los antivalores están llegando a ese nivel en el que está degradando a nuestra niñez y a nuestra juventud. Muy bien, la palabra degradando están como alcanzándolas y están como hundiéndolos a unos niveles que definitivamente creo que a todos nos alerta, pero no solamente nos alerta, sino que nos preocupa profundamente. Marenco instó a los padres de familia a no desatender la crianza de sus hijos y poner más atención a las actividades y juegos que practican, ya que ahí también podría ser la raíz del problema. Creo que uno de los mayores problemas es eso. Hay una contaminación ambiental, espiritual y familiarmente hablando que nos está llevando a unos niveles totalmente increíbles de mal y de daños. O sea, ver ese niño que mató a esa niña, ese niño que mata a ese niño, ver esa sociedad, eso lo podemos ver en otros países. Explicó que lo más lamentable de estos casos es que los culpables, por ser adolescentes, no enfrentan la justicia, pero ante la sociedad quedan marcados de por vida por los crímenes cometidos. Jimmy Romero, Acción 10.
Bueno, escuche bien, ahora les vamos a presentar un caso insólito. En el departamento de Jinotega, una mujer dio a luz dentro de una unidad de transporte colectivo en la que viajaba como pasajera. Nuestro corresponsal en la zona nos amplía esta noticia que ha llamado la atención de todo el pueblo. Sorprendidos se mostraron los pasajeros de la ruta de transporte colectivo que cubre la ruta Mancotal-Jinotega cuando una mujer de identidad desconocida que viajaba como pasajera en la unidad de transporte dio a luz a su bebé este pasado 30 de agosto. Al momento de registrarse el acontecimiento, las personas no se hicieron esperar y auxiliaron a la madre, que es originaria de la comunidad de Cisle del municipio de Jinotega. De igual manera, fue trasladada en el mismo bus que se movilizaba a un centro de salud de la comunidad de Las Lomas en la ciudad de Las Brumas, donde fue atendida por el personal de salud. Hasta el momento se sostiene que la madre y el recién nacido se encuentran bien. El acontecimiento se ha hecho viral en las redes sociales, donde los internautas han dejado mensajes de felicitaciones en las distintas plataformas y han aplaudido a todos los que decidieron apoyar a la mujer para que trajera a su hijo al mundo. Para Acción 10 les informó David Palacios. Seguimos con más informaciones en Acción 10 en la mañana. Conductor resulta con severas lesiones al volcarse con su vehículo en el sector de la carretera hacia Malacatoya, en el departamento de Granada. El hombre fue auxiliado por los bomberos y trasladado de emergencia a un centro asistencial. Del interior de la chatarra retorcida en que quedó convertido un vehículo fue rescatado con vida un hombre de 43 años. Tras volcarse la noche de este martes en la carretera hacia Malacatoya del departamento de Granada. Intentar esquivar a un perro en la carretera casi le cuesta la vida a Eric José Salazar Chamorro, quien se volcó, se salió de la vía y quedó a orillas de la costa del lago. El hombre quedó atrapado por varios minutos entre la chatarra retorcida del automóvil, hasta que fue extraído por miembros de la Dirección General de Bomberos de Granada. Eric, no, que mira los clavos, Eric. ¿Qué te pasó, ma? Perdí el control, ma, ahí. ¿No? ¿La araña? Ya la trae. Por capear un perro de puta, ma, lo hubiera matado mejor, no. Por suerte, dale gracias a Dios que estás bien encima. Golpe en otro lado, más que todo en la pierna que andás golpeada, ¿no? ¿Y yo? Eric Salazar resultó con lesiones de consideración en distintas partes de su cuerpo, por lo cual tuvo que ser trasladado al hospital de la localidad. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. En la zona rural del departamento de Jinotega, las lluvias provocaron el desborde de ríos y el deterioro de los caminos, donde un bus de transporte colectivo casi termina volcado. Veamos el reporte. Un motorizado casi pierde la vida al caer en una cuneta rebalsada por las fuertes lluvias registradas este martes. En este video grabado por un conductor muestra cómo el hombre está atrapado entre el agua que le llega hasta el pecho. Intenta salirse, pero se le hace imposible por el peso que le genera el automotor. Los pobladores de la zona que se percataron de la situación hicieron una cadena de fuerza con los brazos, por lo que lograron rescatar al hombre y a la moto. El hecho ocurrió en la comunidad Mayuca, en el municipio El Jícaro del departamento de Nueva Segovia. En Acción 10 informó Katy Molina. Un incendio consumió parcialmente la segunda planta de una vivienda de 3 pisos que funciona como negocio de celulares y de renta de apartamentos. Afortunadamente, de las personas que se encontraban en el lugar, ninguna resultó con quemaduras. La ampliación de esta noticia con Kevin Arrieta. La noche de este martes en la avenida central de la ciudad de Estelí se registró un incendio que consumió parcialmente el segundo piso de un edificio que funciona como apartamentos. Fue el humo y olor a quemado que provenía de la sala que alertó a los inquilinos cuando estos ya se encontraban descansando. Ya después de salir del baño, noté que estaba saliendo el humo desde donde se controla la electricidad. Y me fijé en el segundo piso y nomás salí a revisar cómo está pues el edificio en total.
y vi que en el segundo piso se estaba saliendo bastante humo. Entonces ahí nomás llamé al dueño de la casa y después llamé a los bomberos. Es un apartamento, son dos, el primer piso para negocio y los otros dos para apartamentos para alquilar. La emergencia fue atendida por miembros de la Dirección General de Bomberos y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes evitaron que el siniestro se propagara a las demás viviendas. No obstante, determinarán si hubo recalentamiento en la caja de circuito donde iniciaron las llamas. Gracias a Dios, todas fueron rescatadas sanas y salvas. Para la atención de esta emergencia contamos con una cisterna, una autocisterna, 2 camionetas de intervención, 3 motos, una cisterna más y nuestros hermanos de la Cruz Roja también con su ambulancia y sus paramédicos. Se conoció que las pérdidas sobrepasan los más de $10,000. Afortunadamente no se reportaron personas con quemaduras. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Hacemos una pausa comercial, pero al regreso les estaremos informando del por qué una mujer se pasea desnuda por las calles de Managua. Los detalles al regreso después de esta pausa comercial. Con el fin de frenar el avance del COVID-19 en China, en una provincia de dicha nación al menos 4 millones de habitantes fueron confinados después que se detectaran en otras zonas más de 80 casos de esta enfermedad en tan solo 2 días. Brotes de dengue y neumonía, enfermedades que registran alto índice en el departamento de León, de acuerdo a médicos de la zona que atienden todos los días pacientes con estos síntomas. Recientemente, en las últimas semanas, se ven aumentos de casos de enfermedades respiratorias diversas, porque usualmente las lluvias predisponen a transmisibilidad de virus. El aumento de secreciones, el desabrigo de las personas predispone a que podamos estar sobrecreciendo virus. Los casos de neumonía han predominado en los niños y los casos de dengue en los adultos. El neumólogo Jorge Alemán, quien comparte con este medio que tales pacientes afectados son provenientes más de la zona semiurbana o rural de León. El otro punto es que viven y tienen lejanía geográfica. Esto enlentece que puedan llegar a un puesto de salud o a una unidad asistencial y aumentando más el tratamiento que puedan recibir tempranamente. Mientras tanto, brigadistas del MINSA en este departamento han comenzado jornadas intensas de fumigación para la eliminación de criaderos del mosquito. En Acción 10, Daniel López. De temas departamentales nos trasladamos acá. Un hombre de 34 años de edad falleció en un accidente de tránsito tras quedar prensado en la cabina de un camión, el cual se dirigía a dejar mercadería en el municipio de Río Blanco. Los detalles con José Abraham Sánchez. El kilómetro 178,5 carretera Matiguás-Río Blanco fue el escenario lamentable de un accidente de tránsito donde perdió la vida José Ruiz Pérez, de 34 años, conductor de un camión cargado de mercadería variada de la empresa Agricor. La víctima quedó prensada, que los bomberos unificados de la zona tuvieron que utilizar equipo especializado para sustraer el cuerpo. Supuestamente la pronunciada curva, el peso y velocidad provocó que el conductor perdiera el control del pesado camión, terminando volcado sobre la vía. José Ruiz Pérez de madrugada partió de una bodega ubicada en carretera Vieja León y tenía como destino la ciudad de Río Blanco, donde entregaría productos como caramelos, galletas, maseca, entre otros más. José Abraham Sánchez, Acción 10. Tenemos más noticias al regresar de este corte. Quédese con nosotros. Agentes antinarcóticos de la policía del departamento de Nueva Segovia incautaron 49 libras de marihuana a 4 sujetos que se trasladaban a bordo de 2 motocicletas. Más detalles en este reporte. Sujetos fueron capturados por agentes policiales cuando trasladaban 49 libras de marihuana a bordo de 2 motocicletas. La policial perfiló motocicleta placa NS 18289 conducida por William Ariel Velázquez Licona, de 21 años de edad, acompañado por Kevin Garmendia Figueroa, de 20 años, Miglan Javier Vázquez Sánchez y Norlan Javier Herrera. 4 detenidos transportaban dentro de una maleta y una bolsa plástica 49 óvulos
vehículos envueltos en cinta adhesiva con hierba color verde. Investigadores de criminalística realizaron las debidas investigaciones, concluyendo resultados positivos a marihuana. La acción de la técnica del Sintertrace, que es el detector de partículas de marihuana en motocicletas, vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos, dio resultados positivos a partículas de marihuana. La droga incautada está valorada en $4.900 en el mercado estadounidense. Los detenidos están tras los barrotes de una celda de la policía y fueron puestos a la orden del Ministerio Público. El operativo contra el tráfico de sustancias prohibidas se realizó en el kilómetro 268 de la comunidad Aranjuez, en el municipio de San Fernando del departamento de Nueva Segovia. En Acción 10 informó Katy Molina. Y este miércoles la Cruz Roja Nicaragüense cerró 2 años de asistencia humanitaria en el Caribe Norte ante el paso de los huracanes ETA e Iota. Los detalles con José Abraham Sánchez. Cruz Roja Nicaragüense cerró el ciclo de 2 años de ayuda humanitaria para miles de afectados en el Caribe Norte, producto a los huracanes ETA e Iota en el año 2020. Más de 500 toneladas de comida que brindamos a más de 35.000 familias que eran de los municipios de Prinzapol, Caguaspán y Puerto Cabezas también, aunque los huracanes afectaron mayormente esa zona porque si ustedes recordarán, en el año 2020, la trayectoria donde ingresó, hubieron otros departamentos también, como Jinotega, Nueva Segovia, que también se vieron afectados y que la Cruz Roja Nicaragüense, a través de sus redes de filiales y voluntarios, estuvo dando una respuesta cercana y oportuna a estas familias que se vieron afectadas. Esto es producto del esfuerzo conjunto. Trabajamos durante los 365 días del año. Ahí está la Cruz Roja Nicaragüense, el apoyo permanente. A través de lo que decía el doctor González en uno de esos videos, el enorme voluntariado que tienen a lo largo y ancho de Nicaragua. Y sin ese esfuerzo de esos hombres y esas mujeres que están allí, no solo al momento de atender las emergencias, sino como parte de todos estos procesos que trabajamos durante todo el año para fortalecer esas capacidades, esto no fuera posible. En alimentos, construcción de letrinas, pozos, tratamientos de agua para el consumo humano, organización de grupos para mitigar desastres naturales, tuvo el costo de $1.7 millones. Apoyamos muchísimo en todo lo que tiene que ver con el restablecimiento de sus medios de vida, de negocios. Por ejemplo, apoyamos a cooperativas de pescadores, a mujeres organizadas de Puerto Cabezas también, a dotarles nuevamente de sus insumos, que los perdieron con la llegada del huracán. También facilitamos árboles, ¿verdad? Porque era importante el tema medioambiental, y apoyamos todo el tema de árboles también frutales, para nuevamente que la población pudiera reponerse con sus medios de vida a nivel de cultivo. Se beneficiaron más de 35.000 familias. Quiero resaltar que también la Cruz Roja Nicaragüense invirtió muchísimo en cuanto a preparar a las comunidades conjuntamente con el SINAPRED, con el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta de Desastres, del cual nosotros somos parte. Trabajamos coordinadamente con las alcaldías municipales de estos lugares y sobre todo apoyamos en fortalecer las capacidades locales de los comités también locales como tal. Capacitamos 5 comités locales y también apoyamos en dotación de equipos a esos mismos comités locales. Y quiero decirles a todos los que están aquí presentes, primero agradecerles a todos ustedes el trabajo que realizaron a lo largo de todos estos 2 años. No hubiera sido posible sin ustedes, como no hubiera sido posible este movimiento sin nuestros socios, sin los socios de la Federación, del CICR, de las diferentes sociedades que nos acompañan, como España, Italia. No hubiera sido posible que nosotros hubiéramos dado una respuesta tan inmediata en un tiempo de 72 horas. Cruz Roja Nicaragüense finalizó dando reconocimiento a los más destacados de esta dura jornada. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Ante la ola de calor que se ha intensificado en los últimos meses, China ha comenzado a fabricar nubes que generen lluvias artificiales a fin de enfrentar la terrible sequía en la que se encuentra el país asiático. José Abraham Sánchez con la información completa. Para mitigar la brutal oleada de calor producto al cambio climático, la República de China ha puesto en práctica la lluvia artificial. Pero ¿cómo lo hacen? El astrónomo Alan Castillo Pacheco nos explica. Los países del mundo están tomando medidas precisamente por el cambio climático.
precisamente por la gran sequía que ha estado ocurriendo en China, que recordemos que China tiene la extensión más grande del mundo, a la misma vez tiene la población más grande del mundo, 1.400 millones de habitantes, y hay una sequía extrema. Entonces, ¿qué medidas se están tomando? Precisamente están borbandeando las nubes para provocar lluvia artificial. Están borbandeando precisamente con yoduro de plata, que es un químico, juntamente con otros químicos conocidos, para provocar y formar nuevas nubes. Esto logra potenciar partículas lanzadas que actúan como núcleo de congelación o condensación. Otro método que se está ocupando, no solamente en China, sino a nivel mundial, es bombardeo a través de cañones que son lanzados desde tierra hacia las nubes. ¿Cómo se produce la lluvia de manera natural? Número 1, evaporación, luego condensación, que eso se da en las nubes, y la precipitación, que es lo que conocemos nosotros en forma de lluvia. ¿Qué pasa cuando hay poca nubosidad? No se da ni la evaporación ni la precipitación, que es lo que está ocurriendo en China. Un dato bien interesante es que se ha hecho estudios si el yoduro de plata daña la salud humana. Y según los estudios que se han hecho hasta el momento, no perjudica porque lo que se envía a las nubes es mínimo comparado a lo que podría dañar al ser humano, y es por eso que no se ha encontrado por el momento ningún tipo de peligro. Mientras Pakistán se está hundiendo en agua, se registran más de 1.000 muertos, 1 millón de desplazados y 10.000 millones de dólares en pérdidas económicas. Según expertos, los daños ya son irreversibles para nuestro planeta, producto al despale indiscriminado, la industria y consumo de combustible fósil. Con cámara de Erasmo Hernández, José Afran Sánchez, Acción 10. Bueno, en otros temas les comento que tras 15 días de tradición y algarabía, finalmente culminaron las fiestas patronales en Palacagüina, realizadas en honor a la Virgen de María. Los detalles con nuestro corresponsal en la zona. Con un desfile hípico por las principales calles de Palacagüina, así dieron por culminadas las fiestas patronales de esta localidad, las que eran en honor a la Virgen María Reina. En el evento participaron ciudadanos de los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia. Buenísimo, hermano. Gracias a Dios, aunque la lluvia, pero no nos detuvo, hermano. Aquí estamos, hermano. Una bendición de Dios la lluvia, pero aquí vamos, bonito el hípico. Todo el tiempo, mientras mi Diosito lindo me dé vida y salud, aquí voy a estar siempre. Forastero. Es un caballo tico y lo tengo 4 años conservando. Durante los días festivos se hizo lo que fue la Feria del Maíz y sin faltar las corridas de toros, en las que se lograron presentar grandes bovinos traídos desde Matagalpa y Río Branco, entre otras zonas. Las celebraciones en esta localidad duran 15 días, siendo los eventos con más presencia de población el 22 de agosto y el 28. En Madrid, les informó Jacadiel Rivera Cornejo. Pobladores del barrio Nuevo Amanecer hacen un llamado a las autoridades de Enacal para que les brinden respuesta, ya que tienen un mes sin el vital líquido. Pobladores del barrio Nuevo Amanecer, o a como se le conoce como La Chanchera, hacen un llamado a las autoridades de Enacal para que les restablezca el servicio, ya que desde hace un mes una cuadrilla retiró la tubería, afectando a niños y ancianos. La problemática del sector es que a raíz de que se hizo la construcción de la carretera, del proyecto de carretera, ellos comenzaron a hacer su zanjeo que se estaban haciendo. Entonces se llevaron los tubos que abastecían a este sector de agua. Pero un señor encargado de allí dice que ellos repararon el daño que ellos habían ocasionado. Luego vino, dice Mijail del segundo de Xiomara, de Enacal, con su cuadrilla, y él quitó los tubos, hasta se los llevó, dicen pues.
A raíz de eso nosotros quedamos sin agua. Ya tenemos casi el mes de estar sin agua. Al mismo tiempo solicitan la reparación del camino que está en mal estado. Desde Masaya, informó para Acción 10, Martín Orozco. Bien, y el benemérito Cuerpo de Bomberos del departamento de Matagalpa brindó un informe sobre las afectaciones provocadas por las recientes lluvias en este departamento. Vamos a ver más detalles. Benemérito Cuerpo de Bomberos brindó informes sobre las afectaciones contabilizadas el día de ayer, producto de las fuertes lluvias. De las 12:30 del mediodía, el barrio 26 de agosto, ¿verdad? El Hotel Bermúdez, 3:30 cuadra al este, pues hubieron 9 casas afectadas, en donde una fue total, el daño, ¿verdad?, estructural y todos sus enseres. La otra, pues, daños parciales, y el 80%, podríamos decir, de sus enseres, pues, fueron destruidos por la lluvia, ¿verdad? Barrio Palo Alto, hay 5 casas, ¿verdad?, que fueron dañadas en la infraestructura, en donde fueron también dañadas parcialmente por deslizamiento de tierra, porque la infraestructura es una infraestructura frágil de zinc y madera. Primera vivienda, ¿verdad?, que nosotros atendimos ahí en la 26 de agosto, hubieron 2 personas lesionadas, ¿verdad?, pero con golpes leves, pues no hubo, solo se mandó por cuestiones de referencia a que la chequearan al centro de salud, al hospital. Debido a estas inundaciones, fueron muchas las familias afectadas. Dentro de esta, una de mayor relevancia fue la pérdida total de las pertenencias de la señora Doris García. Se desvió un cauce de la parte de atrás y pues vino arrasando todas las viviendas de la parte de exteriores de los patios, ¿verdad? Y pues nos llevó todas las pertenencias de nosotros, nos desbarató la casa, nos botó una pared y nos quedamos pues sin nada. Si pueden ayudarnos con algo, pues bienvenido sea, con lo que puedan. Ustedes saben que sabemos que la situación está dura para todos, pues, pero nosotros estamos en cero. Si usted desea colaborar con esta familia perjudicada, puede llamar al número 86 55 65 76. Cindy Sosa, Acción 10. La tercera edición de la Feria Cadur 2022 resultó ser la más exitosa, logrando colocar 300 viviendas y más de 800 en lista de aprobación. En total, el sector se propone vender en lo que resta del año 3.000 casas. Más detalles con Jimmy Romero. Como un rotundo éxito, así catalogó la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua la tercera Feria de la Vivienda realizada el fin de semana pasado, a la que asistieron más de 7 entidades bancarias, ofreciendo créditos hipotecarios con tasas de interés desde el 7% anual. Así que pues fue una feria exitosa, una afluencia de más de 4.200 personas llegaron durante los 2 días de feria, un ambiente tranquilo, seguro, ameno, bonito, agradable para la familia, y contamos con la presencia permanente de más de 7 bancos, en la oficina del INBUR y la presentación de más de 40 proyectos de vivienda en toda la región nacional. Así que pues fue una feria exitosa, y estamos más que convidados pues a realizar nuestra última feria en noviembre de este año. Félix Baltodano mencionó que los resultados son indicadores que reflejan una recuperación en el sector vivienda y construcción, tras años de presentar un crecimiento de demanda tímido por factores internos y externos. Todavía falta este tercer cuatrimestre del año, ¿verdad?, que puede ser un buen cuatrimestre, en gran medida gracias a la oferta que existe de vivienda, a que hay casas de inventario, que hay lotes urbanizados, y también a la disposición de la banca nacional, ¿verdad? Hay suficientes recursos, suficientes fondos con muy buenas condiciones en el sistema financiero para el crédito hipotecario, así como también la noticia que tuvimos durante la inauguración de la feria por medio del licenciado Jorge Ríos, codirector del INBUR, donde hizo saber al público en general que ya contaban con el primer desembolso del BESI, del segundo fideicomiso para el préstamo de vivienda de interés social, con el cual se pueden construir más de 3.000 viviendas solo con este desembolso. Al cierre del presente año, Cadur mantiene como meta colocar en el mercado nacional viviendas de interés social con valor de $18,000 a $30,000, pero también las que superan los $200,000. Jimmy Romero, Acción 10. En
el año 1985 se descubren los restos del Titanic. Hundido desde 1912 a una profundidad de 4.000 metros, el famoso transatlántico fue descubierto a 625 kilómetros al sudeste de Terranova por una expedición franco-estadounidense liderada por los oceanógrafos Robert Ballard y Jean-Louis Michel, utilizando el robot submarino Argo. La embarcación se hundió al chocar con un iceberg en la noche del 14 al 15 de abril de 1912 en su viaje inaugural, muriendo más de 1.500 personas. En el año 1992, un maremoto causa más de 170 personas muertas en Nicaragua. A las 8 de la noche, una ola gigantesca destruyó grandes partes de la costa del Océano Pacífico de Nicaragua. La ola alcanzó entre 4 y 10 metros de altura y fue originada en el fondo del océano. El terremoto fue causado por una falla de empuje a lo largo de un límite de placa convergente que creó un tsunami desproporcionadamente grande para la magnitud de onda superficial. En 2011, en Estados Unidos, se lanzó oficialmente la red social Snapchat. Sus creadores fueron Evan Spiegel, Bobby Murphy y Reggie Brown, cuando eran estudiantes de la Universidad de Stanford. La aplicación comenzó con el nombre de Picabo para publicar fotos y eliminarlas rápidamente para que nadie más las viera. Más tarde, Bobby codificó la aplicación llamándola Snapchat. El 1 de septiembre es el Día Mundial de la Dactiloscopía, una celebración que busca hacer honor al hombre que vio la importancia de las huellas a los signos biológicos de los seres humanos para recabar pruebas en los crímenes. Ese hombre fue Juan Bucetich, un astro húngaro que terminó viviendo en Argentina y allí descubrió el verdadero poder de las huellas digitales. La dactiloscopía es el estudio de los rasgos de las huellas digitales y se ha comprobado que no existen dos huellas iguales, aunque las de los gemelos univitelinos son muy difíciles de diferenciar. Cada huella posee una serie de rasgos y formas que crean un patrón único. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. ¿Usted sabía, amigo televidente, que más del 10% de la población nicaragüense padece de diabetes? Es por eso que es muy importante abordar estos temas para que nuestra población esté bien informada. La semana pasada hablamos sobre el uso de la insulina. Esta vez estaremos abordando sobre los mitos y las realidades de la insulina. Es por ello que se encuentra el doctor Javier Bravo, que estará profundizando una vez más con este tema. Un gusto, doctor, de tenerlo acá. Gracias, Ailey, una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana. Primeramente, darle gracias a Dios, ¿verdad?, por un día más de vida. Hablar sobre insulina es muy importante, puesto que muchos de las poblaciones o muchos de los pacientes ya están utilizando insulina. Debemos recapitular que la insulina es una hormona que se caracteriza por bajar los niveles de glucosa que son producidas por las células beta del páncreas y que estas son dañadas en el caso de que los pacientes padezcan de diabetes tipo 1, tienen ausencia de esta, por lo tanto esos pacientes obligatoriamente tienen que estar con insulina. En el caso de que la mayoría de pacientes son diabéticos tipo 2, normalmente ellos inician con hipoglicemiantes orales o pastillas y posteriormente se le aplica insulina, puesto que no llevan un buen control y ameritan la insulina en ese caso. En algunas excepciones podríamos decir el paciente inicia con insulina una vez con el diagnóstico, ya que puede ser que el paciente debute con una cetoacidosis, puede ser que tenga un politrauma, un accidente y no era diabético y en ese momento pues por el estrés y por todo lo que sucede se le sube el azúcar y el paciente tiene que utilizar insulina. Uno de los principales mitos que ocurre con la insulina es que se cree que esta es el tratamiento final de la diabetes. ¿Esto es así? En realidad es un mito, pero es una realidad. Es un mito porque realmente cuando uno le dice al paciente, vea, ahora vas a utilizar insulina, el paciente lo primero que dice, no me quiero hincar porque me duele, porque ya creo que voy a tener problemas visuales, problemas renales, y se hace una imagen de todo, porque en ese momento lo amerita para controlar la diabetes. Pero es una realidad porque al final de todo el trayecto de la enfermedad como la diabetes, el paciente puede terminar en complicaciones crónicas que te puede conllevar al uso de la insulina para evitar que ese paciente pues sufra algún daño y pueda provocarle la muerte, pues en el caso de un evento cardiovascular o lo que muchos pacientes ya conocen como insuficiencia renal crónica, que terminan en diálisis.
¿Cuál es el paciente candidato que debe usar insulina? Aquellos pacientes con obesidad, aquellos pacientes que en algún momento se le está comprometiendo la vida, aquel paciente que tienen problemas renales, aquel paciente que tienen insuficiencia hepática, que normalmente tienen cirrosis y que no pueden utilizar un tipo de hipoglicemiantes orales, o aquellos pacientes, principalmente los mal controlados, aquellos pacientes que tienen una glicohemoglobina, que ya hemos venido hablando, arriba de 10, 12, que a la vez se niegan a utilizar insulina, pues esos pacientes pueden utilizar insulina, estos pacientes que tienen hemoglobina alta, y posteriormente podríamos tener la opción de combinar tanto la insulina con un hipoglicemiante oral. ¿Hay alguna manera en el que se pueda tomar o adquirir insulina de manera natural? Existen las hojas de insulina, muchos las están ocupando, hay medicamentos naturales para ello, lo único que pueden ir combinados con hipoglicemiantes orales, pues para evitar que este paciente sufra de hiperglicemia, pero también es importante reconocer de que el tratamiento, en este caso, como son las hojas de insulina, tiene que ir acompañado de la dieta, tiene que ir acompañado de los ejercicios, porque mucha gente solo me dicen, me tomé una hojita, un té de insulina, se me bajó el azúcar. Sí, es posible que eso haga, pero si el hábito alimenticio lo mantiene, obviamente la hoja de insulina no va a funcionar como tal. Ahora bien, doctor, ¿se cree que la insulina puede hacer bajar o subir de peso? ¿Esto es realmente así? Esto es un mito, ¿ves? Porque muchos pacientes, cuando se les descubre la enfermedad, normalmente van a la consulta porque han perdido peso. Lo primero que dicen, doctor, he perdido 20, 30, 40 libras en un mes. Yo no siento nada, solo la pérdida de peso y mucha sed. Entonces, normalmente este paciente está en un estado catabólico, un estado en el cual está consumiendo toda la energía y llega a perder peso. Cuando le introducimos la insulina, de tal manera que el paciente va controlándose lentamente y manteniendo sus niveles de glucosa normal, el paciente va adquiriendo peso, que es el peso que no se pierde fisiológicamente, sino que es patológico por la enfermedad. Entonces, ese pensamiento hace ver de que la persona dice, ok, me apliqué insulina y estaba en bajo peso y ahora ya voy recuperando mi peso, pero es porque realmente estaba normal en lo que se respecta al antes de iniciar la enfermedad. Pero si hablamos metabólicamente, lo que hace la insulina es aumentar el almacén de los que son los ácidos grasos, ¿verdad? En el cuerpo, y que puede haber un leve aumento, ¿me entiendes? Pero eso se compensa con los cambios de hábito alimenticio, que el diabético debe evitar lo que son las grandes cantidades de grasa, las grandes cantidades de carbohidratos para poderse controlar. Cuando eso sucede, cuando no sucede, perdón, esas cantidades de azúcares que mantienen sangre pueden llegar a los almacenes del cuerpo y formarse en grasa. Y es donde el paciente empieza a aumentar de peso por un descontrol metabólico. Otro mito que puede existir entre nuestra teleaudiencia es si la insulina provoca ceguera. Esa es muy buena pregunta, porque casi la mayoría de los pacientes dicen, el azúcar me dejó ciego. Bueno, no, perdón, la insulina me dejó ciego. Si yo me pongo insulina me dejó ciego. Y eso va de un paciente a otro, de otro a otro. Al final de la historia, lo que te deja ciego o lo que te deja la ceguera es prácticamente el descontrol metabólico del azúcar. A corta edad, no hablemos de un paciente que tiene 60, 70 años que puede tener otra condición médica como catarata, como glaucoma, como retinopatía o algún otro daño meramente que te puede llevar a la ceguera, y no precisamente tiene que ser la aplicación de la insulina, sino que meramente son las complicaciones de la misma diabetes y el descontrol metabólico que tiene el paciente. Aquel paciente que está bien controlado posiblemente tenga un daño en la vista, pero producto de la edad, no producto de la diabetes. Lo extraño de esto, por decirlo así, o lo insólito, es ver a un paciente que tiene 50 años y que esté con ceguera, 55 con ceguera. No es muy común a como ver un paciente de 45 amputado de un pie, producto de la diabetes. Entonces, no es lo común, pero sí se da. Entonces, lo ideal sería que el paciente ya después de los 65 o 70 años, pues obviamente ya pueda tener un daño visual producto de la edad. Partiendo de ahí, ¿existe alguna contraindicación de la insulina? Hasta el momento ninguna, a menos que sea alérgico al componente que trae, que una vez aplicada le dé alguna reacción alérgica, pero lo más ideal y el estándar de oro es insulina combinado con hipoglicemiantes orales. Creo que esa es una de las formas para la cual el paciente puede totalmente
mantenerse controlado, ya que muchos pacientes pues desayunan, almuerzan y si es posible hacen una merienda y cenan y hacen otra merienda. Entonces en esos casos se pueden utilizar insulinas. En algún momento hablamos de acción rápida, de acción lenta y acción ultralenta, y de esa forma el paciente puede estar controlado. Y puede haber una combinación, ya sea una pastillita en la mañana y en la tarde con una dosis de insulinas en el día. Siempre ahí tiene que ver lo que es una comunicación médico-paciente para ver cuál es lo mejor para el paciente y cuál es la indicación que le da el médico. Pero hasta el momento no hay ninguna contraindicación en cuanto a la aplicación de insulina. Si un paciente se aplicaba insulina, ¿hay alguna posibilidad que la deje de usar en algún punto de la enfermedad? ¿O una vez que se aplica ya no hay vuelta atrás? Sí, hay un momento en el cual el paciente ya viene y dice, vea, ya no me pongo insulina. Y es cuando el paciente ya tiene un daño renal crónico, lo que se conoce como una enfermedad renal crónica. Recordemos que la insulina, el punto donde se elimina es a nivel renal. Entonces el paciente, cuando se aplican 5 o 10 unidades, queda circulando en sangre y ese paciente puede hacer eventos de hipoglicemia. Entonces, como no hay una homeostasia ahí donde la glucosa realmente no se está elevando demasiado por el daño renal que hay, ese paciente pues ya en ese momento ya no utiliza para nada insulina, porque al contrario, si la ocupa, ese paciente cae en eventos de hipoglicemia, o sea, bajones de glucosa. Entonces, en ese punto de la enfermedad, el paciente pues obviamente ya no la utiliza. El otro punto que te puedo mencionar, pero que lo podemos hacer intermitente, el diagnóstico inicial, se complicó, se le pone insulina durante un año, se le bajó de peso, se mantuvo sus glucosas normales y hacemos un traslape con hipoglicemiantes orales durante el periodo que sea necesario, siempre y cuando él haga su ejercicio y mantenga su hábito alimenticio, pues con una nutricionista que lo lleve de la mano para que no se le eleve la glucosa. Pero ya una vez que este paciente no hace caso, subió de peso demasiado, entonces este paciente lo tenemos que volver a insulina para volverle a corregir sus eventos. Hablando de un caso hipotético que un amigo televidente haya sido diagnosticado con diabetes ayer, por ejemplo, ¿cuándo debería considerar comenzar con este tratamiento? Normalmente o literalmente se habla de que después de 6 a 8 años de padecer de diabetes ya el paciente debe estar utilizando insulina, puesto que las células betas están perdiendo su funcionabilidad. Cuando ya se da el diagnóstico de la enfermedad, probablemente existe un 50% de daños a nivel pancreático. Eso es lo que se conoce literalmente y lo que debemos de seguir el protocolo. Pero normalmente si el paciente puede mantenerse con hipoglicemiantes orales y mantenemos buenos controles en cuanto a los exámenes de laboratorio, ese paciente puede tardar unos años más para iniciar lo que es la parte de la insulina o insulinizarlo con el objetivo de evitar complicaciones. En caso también de que el paciente sufra una lesión de un pie y esté comprometido ese miembro producto de la enfermedad, entonces ese paciente sí le vamos a decir, vamos a ocupar insulina cierto tiempo y después lo volvemos a su dosis de pastilla por la que puede estar en el momento. Después de haber mencionado todos estos mitos, recordémosle a nuestros amigos televidentes la importancia de usar la insulina. Claro que sí, es importante utilizar la insulina porque es uno de los métodos más recientes, por decirlo ahorita, pero más viejo, en lo que es el tratamiento de la diabetes, ya que cada vez se descubren más cosas en cuanto a la diabetes. No solo es el hecho de controlar el azúcar y ya estoy bien, es controlar su azúcar después de las comidas, que hay insulina que las controlan. Hay que evitar complicaciones tanto en visuales, renales, cardíacas, con el uso de la insulina, y a la misma vez que es muy importante aceptar la aplicación de la insulina, porque muchos pacientes tienen fobia a las agujas. Entonces, hay que hacer una dinámica con el paciente en el momento, cómo se la debe aplicar, enseñarle y cómo se debe almacenar la insulina. Y que se dé cuenta que al final la insulina es uno de los tratamientos más usados en cuanto a la diabetes. ¿Recomendaciones generales? Que si tiene sus hemoglobinas bastante altas durante un año, digamos arriba de 12, 13, es importante que ese paciente pues se aplique insulina de tal manera que se pueda controlar. Lo segundo, si tienen su médico de cabecera, pues que lo visiten para que le lleve un control. Recordemos que la diabetes es una pandemia también, avanza a paso agigantado. En cada familia podemos encontrar 2, 3, 4, hasta 5 diabéticos, por lo tanto es importante que estén controlándose y que se hagan sus exámenes de rutina si no son diabéticos pero tienen factores de riesgo como obesidad, como manchitas aquí en el cuello. Esos tipos de pacientes tienen que hacerse sus exámenes y descubrir la enfermedad lo más antes para evitar complicaciones. ¿El tratamiento de la insulina puede salvarnos la vida?
Perfectamente. Si hablamos de diabetes y hablamos de complicación como cetoacidosis, un coma hiperosmolar o una complicación de la diabetes, sí. Pero si hablamos de otra condición médica, por ejemplo un infarto cerebral o un infarto al miocardio y que realmente sea ocasionada por otra condición como colesterol triglicéridos, obviamente pues la insulina va a jugar un papel ahí, pero no precisamente va a salvarle la vida en el momento. Muchísimas gracias, doctor, por compartir nuevamente estos temas de suma importancia para nuestra teleaudiencia. Gracias a ustedes por la invitación. Qué bonito, ¿verdad? Es que es un aplauso de corazón grandísimo, porque así estamos nosotros iniciando este mes patrio de toda Nicaragua. Pues un gran aplauso, el magistral ballet folclórico de nuestra bella Nicaragua, el maestro Francisco González. Vamos a conversar un tema con nuestra especialista, la doctora Nicole Tijerino Mendoza, es psicóloga, y es un tema sobre el síndrome de Cushing. Nuestro segmento Motívate, vamos a conversar con ella si tiene algún joven, algún adolescente que ha pasado por una situación similar. Ella nos va a dar algunos tips importantes porque nosotros tenemos que aprender también a manejar a estos jóvenes. ¿De qué forma? Ella nos va a decir. Doctora, qué bueno que nos acompañe. Buenos días, Odilis. Siempre es un placer poder bailando, doctora. No, es que es una belleza, por favor. Es un tema súper importante porque en los últimos tiempos hemos visto cuántos jóvenes, cuántos adolescentes están sufriendo de este síndrome. Y el síndrome de Cushing nos referimos a aquellos jóvenes y adolescentes que se hacen daño, que se autolesionan, se rayan sus piernas, sus manos, se pueden quemar también, ¿verdad? Entonces es esa autolesión porque están cargados de frustraciones. Entonces ellos de manera equivocada, oiga bien el término, de manera equivocada, creen que están aliviando a través del dolor físico el dolor emocional. Entonces me siento frustrado o frustrada, comienzo a cortarme, porque ese corte me da paz, me da bienestar, pero eso es contraproducente, no es sano. ¿Por qué? Porque hay una afectación psicológica. Los adolescentes y los jóvenes que presentan este síndrome tienen problemas psíquicos. Doctora, pero cuando hablamos de problemas, ¿tiene que ver algo con lo que se ha vivido de niños? ¿Tiene que ver algo durante el embarazo? ¿Cómo fue el embarazo de la madre? ¿Tiene que ver con el entorno también social y familiar? ¿A qué se debe esto? Con el embarazo de la madre, no, pero sí tiene que ver con causas medioambientales. Por ejemplo, si tenemos un entorno muy cargado negativamente, ¿verdad?, de emociones, y constantemente se le está recriminando a este adolescente, todo se le prohíbe, se le habla con un léxico no adecuado, pues el adolescente va incubando resentimientos, rencor, ira, frustraciones, y ahí viene la idea o el considerar que este dolor que yo siento porque mi mamá, un ejemplo, o mi papá todos los días me cuestiona, yo lo voy a aliviar cortándome, ¿verdad? Eso es totalmente equivocado. Por eso es muy importante el manejo amoroso con nuestros hijos. Doctora, en algunos momentos he escuchado, y usted nos dice si eso es correcto o no, que es una moda también el Cushing. ¿Eso es cierto? No necesariamente es una moda. Sin embargo, en mi práctica profesional me he encontrado con muchos adolescentes que hacen o realizan esta práctica porque hay otra niña o bien otro niño que lo ha hecho. Entonces le dicen, yo me lo hice y me sentí muy bien, mi mamá, todo lo que me decía, pues eso me ayudó a olvidar lo que mi mamá me dice o lo que mi papá me recrimina. Entonces hay como una reproducción del patrón. No son todos los casos, obviamente. Sí, ahora, cuando usted decía que es el entorno, el ambiente y esto, pero también tendrá que ver esas palabras
que van calando en la mente del niño, del joven, del adolescente, doctora, que podría entrar algún tipo de estrés o de depresión, doctora? Claro, es que esas palabras tienen que ver con el entorno, ¿verdad? Entonces, si tu entorno está lleno de palabras inadecuadas, a veces se le dice a un niño o a una niña, adolescente, pero es que mira, es que sos muy estúpido, ¿cómo vas a sacar estas notas? Y te dije que hicieras estas cosas, pero como sos bruto no lo hiciste. Y si eso es de manera sistemática, pues las palabras hieren, las palabras tienen poder. Entonces, ese tipo de cosas hace que muchos adolescentes hoy en día tomen la decisión de practicar el cutting. Y hay algunos también que entran en un proceso de violencia. Ya vamos a hablar de esto, doctora. Sí. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días, utilice la bocina de su teléfono, por favor. Aquí le escuchamos su comentario. ¿Aló? Bueno, tenemos problemas con la comunicación. 22-22-7808 si desea comunicarse con nosotros. Doctora, cuando ya ellos van saliendo y van teniendo en su cabecita, me imagino, ¿verdad?, que deben de recordar todo lo que se le dice, ¿entrará algún proceso de violencia? Y estoy refiriéndome al caso muy reciente del adolescente de 14 años que desafortunadamente pues violó y asesinó a otra menor de 8 años. Mire, se lo explico de esta manera. Nadie nace siendo violento, nacemos sanos. Es aquí donde nosotros aprendemos a ser violentos, ¿de acuerdo? La violencia es aprendida, se va encadenando. Si tengo un ambiente tóxico, voy a generar en algún momento violencia. Pero creo que tenemos una llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Bienvenida. Quería consultarle a la doctora si este tema solo se trata de cortaduras o tiene que ver con que mi niña últimamente viene del colegio rayadita las manos, siempre ella se anda haciendo dibujos o imágenes en sus manitos, así en la muñeca de la mano, o había momentos también en que se lo hacen los pies. ¿Y qué edad tiene su niña? Mi niña tiene 11 años. ¿En qué grado está? Está en sexto. En sexto. Gracias por llamarnos, doctor. Okay. Es una muy buena pregunta porque no tiene nada que ver con el síndrome de Cutting. Se hacen muñequitos en las manos, en los bracitos y eso no tiene absolutamente nada que ver. El Cutting es autolesiones. Me rayo, me quemo, me corto, me pellizco, me arranco el cabello, me pego contra las paredes. Todo eso engloba los tipos de Cutting. Ok, doctora, ahora siempre en relación a la violencia de los menores, hay mucha agresividad en algunos casos, incluso hemos visto también discusiones y pleitos entre adolescentes en los colegios y fuera de los colegios, doctor. Oh sí, y eso lo hemos visto desde hace mucho tiempo, como yo recuerdo que antes se citaban afuera y nos vamos a ver al parque y nos vamos a agredir, y, entonces, pero esa violencia se viene exacerbando en la medida que los ambientes están insanos. En la medida que estamos viendo contenidos violentos también, de agresiones. Entonces, todo ese contenido va a nuestra psiquis, va a nuestro cerebro y eso va generando actos de violencia. Ahora el ejemplo que usted me ponía, esto es violencia entre niños, pero ¿qué es lo que pasa? El adolescente Odilí ya tiene un pensamiento más estructurado, ya se ha formado más. En cambio, un pensamiento de un niño de 5 años no es lógico, no es estructurado ni coherente, es un pensamiento mágico. En cambio, si ya un adolescente agrede, ya lo puede hacer de manera intencional, porque se espera que a los 12, 13, 14 años ese pensamiento mágico haya desaparecido. Pero doctora, regresando también a los jóvenes o a los adolescentes que están practicando el cutting, ¿eso es de un día para otro o hay algún síntoma, algo que nosotros como tutores, como responsables de ellos podemos ir viendo? Excelente pregunta, porque no es de un día para otro. El adolescente, como cualquier persona, va guardando, va incubando. Todos los días me recriminan, me dicen que no, me regañan, el cuarto está sucio, no hiciste las tareas, no te bañaste a tiempo, y es una lista de cosas que la mamá o el papá le está señalando al muchacho. Entonces, lo va guardando hasta que llega un momento que dice, yo no puedo más, no aguanto más y considero
que cortarme, rayarme, quemarme, agredirme, golpearme, es la solución. Es decir, ellos consideran que hay un alivio, ¿sí? Hay un alivio al estrés, a la ansiedad que le está provocando el hecho que le están cuestionando o que le prohíben. Sí. Hay padres que le dicen no a todo a sus hijos, pero no le dan la explicación. Por eso es importante. Nosotros desde la psicología siempre recomendamos, si usted le va a decir a su hijo, no, dígale por qué no va a salir con su amigo o su amiga, pero no le diga solamente, es que no quiero. Y no me hables más, y vengo molesta del trabajo y no me sigas hablando. Entonces, eso no es posible. Tiene que dedicarle un tiempo a su hijo para decirle, hijo, me parece que esto no es conveniente por esta y estas razones. Expliquémonos, sentémonos con ellos. ¿Se puede prevenir el cutting, doctor? Sí se puede prevenir con un trato amoroso, con un trato amigable, conociendo con quién se hace acompañar sus hijos. Si usted sabe quiénes son los amigos y las amigas de sus hijos, podemos prevenirlo. Si usted conoce las emociones de su hijo y su hija, podemos prevenirlo. Si usted conoce los deseos, los intereses que le preocupa a su hijo, podemos prevenirlo. Si usted conoce cómo reacciona su hijo ante las adversidades, podemos prevenir un síndrome de cutting. ¿Es una forma de llamar la atención el cutting? Yo creo que no, ¿ya? Yo no consideraría que sea una manera de llamar la atención necesariamente. Podrían haber algunos casos, pero bastantes aislados. Y quiero decir esto antes que se me escape. Muchas mamás y papás llegan asustados a las consultas. Mi hijo se está cortando o mi hija se está cortando. ¿Se va a matar? Tranquilitos, ¿ya? Yo le explico, tranquilo. Porque el síndrome de cutting, oiga bien, no necesariamente está vinculado a los intentos de suicidio. ¿Okay? Pero viene el asterisco, Dili. En algún momento de la vida puede haber altas probabilidades que lleguen a intentar los suicidios, ¿ok? Por eso es muy importante. Si le estoy hablando mal a mi hijo, papá, mamá, siéntese, detenga, véase, hable con usted cómo le estoy llegando a mi hijo, con amor, con ternura o con prepotencia. Por ser padre no significa que yo voy a hablarle drásticamente a mi hijo. Debo de educar con amor, debo de educar con mi ejemplo, con ternura, así como me gusta a mí que me traten, yo voy a tratar a mis hijos. Doctora, también, ¿qué hacer en la situación de que el adolescente, como todos, ¿verdad? Hemos pasado en una adolescencia, quizás no hemos sido rebeldes en su momento, pero hay alguna circunstancia. ¿Pero solamente en la adolescencia se puede practicar el cutting o puede llegar a su mayoría de edad? No, ya en los adultos es muy poco común. Ya no, sería un caso atípico. Pero sí se nos puede presentar en la adolescencia y en la juventud todavía, ¿verdad? Pero ya los adultos ya hacen otro tipo de cosas, quizás hacen histrionismo, por ejemplo, lloran constantemente o bueno, comienzan a escribir que se sienten mal, pero ya autolesionarse como tal, eso es más entre jóvenes y adolescentes. ¿Qué consecuencia podría traer el cutting? Excelente pregunta. El cutting nos puede traer un estigma. Por ejemplo, aquellos niños que no delinquen, que no andan en droga, pero como te queda una marca y esas marcas te pueden quedar de manera permanente, entonces la sociedad dice, esta niña anda en droga o estuvo en droga. O tiene problemas. O tiene problemas. Es mala influencia para mi hija o para mi hijo. Eso es estigma y esa es una consecuencia. Mantener esa estima muy baja, porque los niños, los adolescentes que comienzan a autolesionarse, tienen una autoestima baja. ¿Por qué? Porque no pueden, no saben gobernar emociones, pero ¿a quién le corresponde enseñarle la gobernanza de estas emociones? A nosotros los papás y las mamás. ¿Recomendaciones, doctora, para nuestros amigos que nos están viendo? Yo creo que las recomendaciones puntuales irían en dos vías, enfocado a los padres de familia
que conozcamos bien a nuestros hijos, que les dediquemos ese tiempo de calidad a nuestros hijos, que hablemos con ellos, que le demos educación de calidad también, saber con quién se hacen acompañar, qué tienen en su habitación, qué hay debajo de las almohadas, porque a veces ahí guardan las cosas, los objetos con que se están cortando, ¿verdad? Saber qué piensan, qué desean y qué sienten sus hijos. Y para los muchachos jóvenes y adolescentes, esta no es la opción. Hay otras opciones para aliviar su dolor emocional, hablarlo, compartirlo con amigos que te puedan dar una buena información y tener una comunicación de confianza con sus padres. Gracias, mi doctora. Nosotros como padres también tenemos esa gran responsabilidad de hacernos acompañar de especialistas como usted, porque como también nos dicen, no nacemos aprendidos, pero podemos aprender, ¿verdad? Por supuesto. En este sentido, no cambiar también de psicólogos, no cambiar de especialistas, es muy importante, doctora, porque a veces nuestros hijos nos piden, no quiero esto, no quiero, pero no siempre, ¿verdad? Lo que se puede, se debe hacer. Gracias, doctora. A usted, Odile.